Buenas tardes a todos. Sin más dilación, vamos a pasar al punto 1, que son los marcos temporales de cálculo de niveles. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a hacer trading intradiario, no solo tenemos que tener en cuenta todos los niveles que se definen en gráficos cortos o gráficos de 15 minutos, de una hora o inferiores, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, gráficos, o sea, tenemos que tener en cuenta todos los niveles que se definen en marcos temporales superiores, como en gráficos mensuales, semanales, diarios, incluso de 4 horas, ¿de acuerdo? No porque vayamos a hacer trading intradía nos tenemos que olvidar de todos los niveles que se definen en estos marcos temporales más amplios, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que podría confrontar distintos marcos temporales. Es decir, cuando nos vamos a un gráfico mensual, como podemos ver aquí, un gráfico mensual del euro-dólar, vemos que tiene un aspecto alcista, ¿vale? Sin entrar en mayores detalles, ¿de acuerdo? Si nos vamos a un gráfico semanal, podemos ver que tiene un aspecto semanal, o sea, tiene un aspecto bajista, lateral bajista, ¿de acuerdo? En un gráfico diario, podríamos estar hablando de un rango lateral en el último trozo o un periodo de consolidación, pero podríamos hablar de cierto impulso alcista, ¿de acuerdo? Y en un gráfico de 4 horas no tenemos un aspecto claramente alcista, ¿de acuerdo? Bien, niveles de impacto o relevancia, es decir, los marcos temporales más amplios siempre tienen mayor impacto en el comportamiento del mercado que los marcos temporales más reducidos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que los niveles que se obtienen de gráficos mensuales y semanales, por ejemplo, son siempre más importantes que los niveles que obtenemos de gráficos de 15 minutos o de una hora. Es muy útil analizar el mercado desde una perspectiva amplia para pasar a operar en un marco temporal más corto. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que os comentaba de los niveles de impacto o relevancia, y es que en este gráfico pues tenemos en la línea verde representa el pivot mensual, y esto es un gráfico mensual del oro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la línea verde. Y aquí a vuestra derecha tenéis un gráfico del oro en 15 minutos. Y podemos ver la reacción que ha tenido el gráfico al encontrarse con el pivot, no solo en esta ocasión, sino también en esta situación, donde ha sufrido una rotación brusca, ¿de acuerdo? Entonces, si tú estás operando en gráficos de 15 minutos y no tienes en cuenta que el pivot mensual está en este punto, pues no sabrás por qué ha sido rechazado en este punto, ¿vale? Tienes que tener en cuenta todos los niveles definidos en marcos temporales amplios para operar en los marcos temporales más pequeños. El siguiente punto son niveles Fibonacci, ¿vale? Niveles Fibonacci, de acuerdo. Los niveles Fibonacci la mayoría de vosotros lo conoceréis. El objeto no es entrar en profundidad a estudiar los niveles Fibonacci y todo lo que ello implica, que es un tema apasionante pero muy amplio, sino que entendáis que esta fractalidad temporal también se aplica con los niveles Fibonacci, ¿de acuerdo? Tenemos normalmente dos aplicaciones de los ratios Fibonacci. Muy bien. En cuanto a los niveles Fibonacci, tienen básicamente dos aplicaciones. Una de ellas es buscar retrocesos, es decir, cuando tenemos un impulso alcista o bajista, saber hasta dónde puede retroceder el mercado con mayor probabilidad. Y otra de ellas son las extensiones. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el que tenemos un gráfico de una hora, operando en gráficos de una hora, y tenemos dos fibos que son fibos diarios, ¿vale? Tenemos fibos diarios del 61,8 y del 38,2 que están siendo representados en gráficos de una hora, ¿vale? Cada uno de estos fibos te los puedes pintar de un color distinto, de tal forma que tú veas que cuando te acercas a este punto, en el que vemos que ha servido de resistencia aquí y ha servido de soporte también en otros puntos, cuando tú te acerques a ese punto verás
que te estás acercando a un nivel FIBO, aunque estés operando en intradía, estás acercándote a un nivel FIBO definido en gráficos diarios, ¿vale? Bueno, soportes es algo que todos estamos cansados de oír, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de soportes. Hay soportes que son psicológicos y visuales, que son niveles que los traders e inversores recuerdan y establecen a lo largo del tiempo como niveles de entrada de dinero en el mercado. Bien. Y luego hay soportes de pivot, ¿vale? Son niveles calculados a través de una fórmula matemática establecida, ¿ok? Y son todos niveles que los traders y operadores profesionales miramos de forma constante. En cuanto a las resistencias, tenemos un poco el mismo planteamiento, ¿no? Tenemos resistencias psicológicas y resistencias visuales, que son niveles que los traders e inversores recuerdan y se establecen a lo largo del tiempo como niveles de salida de dinero en el mercado, ¿vale? Es decir, niveles donde muchos traders los toman como objetivos o muchos traders los toman como punto de venta. Esta misma fórmula se aplica para obtener las resistencias de pivot, ¿vale? Son niveles calculados a través de una fórmula matemática establecida. Aquí tenéis las fórmulas para las resistencias, ¿vale?, que podéis utilizar o encontrar en FX Street. Aquí tenemos la fórmula dichosa de la que os he estado comentando. Esto es una imagen sacada de FX Street. Podemos aplicar para operar intradía esta misma fórmula en tres marcos temporales, como os he comentado, en mensual, semanal y diario. Y vamos a obtener 3 pivot points con 9 resistencias y 9 soportes asociados a estos 3 pivot points. Las medias móviles son, en muchos casos se utilizan para cosas contrapuestas, en muchos casos se utilizan para determinar la tendencia y en otros casos para buscar patrones, ¿vale? Con lo cual cada uno le da un uso distinto a las medias móviles, pero sí es cierto que hay tres en concreto que son muy utilizadas en el Forex, ¿vale? Vamos a pasar a los canales, ¿vale? Hablando de canales, los canales son referencias que se establecen uniendo máximos o mínimos del mercado, creando líneas de tendencia equidistantes, ¿vale? Tienen las siguientes características. Son subjetivas. Cada marco temporal puede tener un canal. Es raro ver un canal perfecto en el mercado delimitado por 4 puntos. Con 3 puntos, marcando un canal, es fácilmente modificable. Zonas de confluencia. Aquí entramos en la parte, digamos, más importante y por lo que os estoy contando todo esto, ¿vale? Las zonas de confluencia son zonas en las cuales en un pequeño espacio del mercado o un pequeño rango de precios del mercado tenemos muchos de estos elementos que hemos visto confluyendo, ¿vale? Bueno, yo lo he definido como las zonas de confluencia son niveles del mercado donde se juntan en poco espacio varios elementos que pueden repercutir fuertemente al desarrollo del mismo. Bien, estas zonas de confluencia son bien zonas que pueden parar el progreso del mercado o bien, en muchos casos, hacer que sufra una rotación, ¿vale? Son cosas distintas. Una cosa es que hacer que el mercado se detenga o se pare y otra cosa es que el mercado sufra una rotación, ¿vale? Y los puntos de rotación son siempre, obviamente, más interesantes que los puntos de parada, ¿vale? Espero que os haya gustado y no dudéis en contactar con nosotros para cualquier cosa que os podamos ayudar, ¿de acuerdo? Así es que nada, gracias a todos y espero veros pronto por aquí, ¿de acuerdo? Gracias a todos.